Todo acto de pensar es un proceso de identificación e integración. El hombre percibe una mancha de color. Al integrar la evidencia de su vista y su tacto, aprende a identificarla como un objeto sólido. Aprende a identificar el objeto como una mesa. Aprende que la mesa está hecha de madera. Aprende que la madera está hecha de células, que las células están hechas de moléculas, que las moléculas están hechas de átomos. A través de todo este proceso, la tarea de su mente consiste en respuestas a una única pregunta, que es: su medio para establecer la veracidad de sus respuestas es la lógica, y la lógica descansa sobre el axioma que la existencia existe. Lógica es el arte de identificación no contradictoria. Una contradicción no puede existir. Un átomo es el mismo, e igual con el universo. Ninguno de ellos puede contradecir su propia identidad. Ni puede una parte contradecir el todo. Ningún concepto que el hombre forme es válido a menos que lo integre sin contradicción con la suma total de su conocimiento. Llegar a una contradicción es confesar un error en el propio pensamiento. Mantener una contradicción es abdicar de la propia mente y desterrarse a sí mismo del reino de la realidad. El concepto fundamental de método, del que todos los demás dependen, es la lógica. La característica distintiva de la lógica, el arte de la identificación no contradictoria, indica la naturaleza de las acciones de la conciencia que son necesarias para lograr una correcta identificación, y su objetivo, el conocimiento, al mismo tiempo que omiten la extensión, la complejidad o los pasos específicos del proceso de inferencia lógica, así como la naturaleza del problema cognitivo específico del que se trata en ese caso concreto del uso de la lógica. Es lógico, pero la lógica no tiene nada que ver con la realidad. La lógica es el arte o la habilidad de identificación no contradictoria. La lógica tiene una única ley, la ley de identidad, y sus varios corolarios. Si la lógica no tiene nada que ver con la realidad, eso significa que la ley de identidad no es aplicable a la realidad. Si es así, entonces, A. Las cosas no son lo que son. B. Las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, es decir, la realidad está hecha de contradicciones. Si es así, ¿a través de qué medios la ha descubierto alguien? Por medios ilógicos. Esto último es seguro. El propósito de esta idea es groseramente evidente. Su significado real no es: la lógica no tiene nada que ver con la realidad, sino: yo, el que habla, no tengo nada que ver con la lógica, o con la realidad. Cuando la gente usa esa frase hecha, quieren decir, o bien, es lógico, pero yo decido no ser lógico, o, es lógico, pero la gente no es lógica, ellos no piensan, y yo pretendo tolerar su irracionalidad. La lógica es el método que tiene el hombre para llegar a conclusiones objetivamente, derivándolas sin contradicción de los hechos de la realidad. En última instancia, de la evidencia proporcionada por los sentidos del hombre. Si los hombres rechazan la lógica, entonces el vínculo entre sus procesos mentales y la realidad queda cercenado. Todas las normas cognitivas son repudiadas, y todo vale. Cualquier contradicción, en cualquier asunto, puede ser validada, y al mismo tiempo rechazada, por cualquiera persona, en cualquier momento que le venga en gana. Cualquier teoría que propugna una oposición entre lo lógico y lo empírico supone un fallo en entender la naturaleza de la lógica y su papel en la cognición humana. El conocimiento del hombre no se adquiere por la lógica aparte de la experiencia, o por experiencia aparte de la lógica, sino aplicando la lógica a la experiencia. Todas las verdades son el resultado de una identificación lógica de los hechos de la experiencia. El hombre nace tabula rasa. Todo su conocimiento se basa en y se deriva de la evidencia de sus sentidos. Para alcanzar el nivel propiamente humano de la cognición, el hombre debe conceptualizar sus datos perceptuales, y la conceptualización es un proceso que no es ni automático ni infalible. El hombre tiene que descubrir un método para guiar ese proceso, si va a obtener conclusiones que corresponden a los hechos de la realidad. Es decir, que representan conocimiento. El principio en la base del método adecuado es el principio fundamental de la metafísica, la ley de identidad. En la realidad, las contradicciones no pueden existir. En un proceso cognitivo, una contradicción es la prueba de un error. Por lo tanto, el método que el hombre debe seguir es identificar los hechos que observa, de una manera que no sea contradictoria.
Este método es la lógica, el arte de la identificación no contradictoria Atlas Shrugged. La lógica debe ser empleada en cada etapa del desarrollo conceptual del hombre, desde la formación de sus primeros conceptos hasta el descubrimiento de las leyes y teorías científicas más complejas. Solo cuando una conclusión está basada en una identificación no contradictoria, en una integración de todos los datos disponibles en un momento dado, puede llamarse conocimiento. El no reconocer que la lógica es el método de conocimiento del hombre ha producido una camada de divisiones artificiales y de dicotomías que representan la reformulación de la dicotomía analítico-sintética desde diversos aspectos. Tres en particular están muy extendidos hoy. La verdad lógica frente a la verdad de hecho. Lo lógicamente posible frente a lo empíricamente posible. Y el a priori frente a la posteriori. La dicotomía lógica de hecho enfrenta a verdades validadas solo por el uso de la lógica, las analíticas, contra verdades que describen los hechos de la experiencia, los sintéticos. Implícita en esta dicotomía está la noción que la lógica es un juego subjetivo, un método para manipular símbolos arbitrarios, no un método de adquirir conocimiento. Es el uso de la lógica lo que le permite al hombre determinar qué es y qué no es un hecho. Introducir una oposición entre lo lógico y lo de hecho es crear una brecha entre conciencia y existencia, entre verdades según el método de cognición del hombre y verdades según los hechos de la realidad. El resultado de esa dicotomía es que la lógica está divorciada de la realidad, las verdades lógicas son vacías y convencionales, y que la realidad se vuelve incognoscible, las verdades de hecho son contingentes e inciertas. Esto equivale a afirmar que el hombre no tiene ningún método de conocimiento, o sea, ninguna forma de adquirir conocimiento.